Bueno, yo soy una persona de iglesia, desde muy pequeña siempre eh, he vivido pues situaciones de iglesia, mis papás son misioneros de la iglesia católica, yo hice experiencia religiosa, en algún momento de mi vida sentí que era el camino, eh, entonces siempre he estado como muy en esto del Señor y llevo 7 años de casada, siempre hemos buscado bebé y hace 3 años a mí me descubrieron una enfermedad genética en los riñones y a raíz de esa enfermedad yo empecé a experimentar muchas cosas diferentes en mi vida. En el nombre originario, cuando Jesús en Génesis crea, cuando Dios crea al hombre y la mujer, antes de crearlos, Él para por un momento y piensa y dice, vamos a crear al hombre y a la mujer. A mí eso me cambió la vida, porque Rebeca decía, no importa tu origen, no importa si tus papás fueron una cosa o la otra, no importa si cómo haya sido lo más difícil, el rechazo, el aborto, lo que haya habido en ese origen, Dios te pensó. Y cuando yo descubrí que Dios me había pensado tanto y me había amado tanto para crearme y que Él tenía una vida para mí, en ese momento mi vida cambió. En ese momento yo me di cuenta que yo era una persona amada y amada por un papá. O sea, yo tengo una herida de padre, de abandono, pero en ese momento yo me di cuenta que yo siempre tuve un papá y Él me había creado desde ese origen. En ese momento mi origen se sanó, mi origen se volvió a empezar y eso me cambió la vida. El segundo era que yo descubrí que a través del hombre originario, creo que el hombre originario me ha transformado de muchas maneras, es que me di cuenta que Rebeca nos decía en el curso que nuestra primera identidad es ser hijos muy amados de Dios. Entonces, como yo tengo una herida de ser hija, siempre pensé que no podía ser mamá por mi enfermedad, por una cosa, por la otra. Pero en ese momento me di cuenta que yo no podía ser mamá hasta no sanar mi herida de ser hija. Para poder ser mamá yo necesitaba sanar el ser hija. Y automáticamente en ese momento, cuando yo descubrí todo esto, casualmente tuve en ese tiempo mis exámenes médicos recientes con mi nefrólogo y mis riñones estaban perfectos. O sea, él me decía, es como si tú no tuvieras en este momento la enfermedad, sabemos que está, hay que tener cuidado, pero es como si ellos hubieran reiniciado. Y yo me di cuenta que era mi corazón el que estaba sanando también mi cuerpo, por esa sanación de ser hija y sentirme esa hija muy amada. Entonces, eso es otra cosa que cambia la vida, que te hace sentir vivo, te hace sentir de nuevo, que saber que Dios te ama de esa manera. Y lo tercero, la tercera experiencia más fuerte, que fue como la última, fue en un ejercicio de Rebeca, donde ella nos decía, mira a Jesús o a la Virgen que está ahí contigo. Dile, ¿dónde está tu herida? ¿Dónde están tus heridas? Entonces yo decía, mis heridas, bueno, sí, en mi corazón. Pero de un momento a otro yo vi a la Virgen y en ese momento yo le mostraba mi vientre, yo le decía, mi herida es no poder ser mamá, esta es mi herida más grande. Y ella simplemente con su apertura, con su corazón me miraba con tanto amor que yo sentía que ya no había herida, que era tanto el amor que todo este hombre originario, hombre histórico, había empezado a cambiar, a ser transformado por ese amor inmenso desde mi origen.